La priora de Beas es Ana de Jesús, de Medina del Campo, una monja de personalidad muy profunda y llena de dinamismo, fundadora en Granada y Madrid, y que llevará el Carmelo reformado a Francia y a Flandes. Conoce a Juan desde los tiempos de Mancera, y ahora le encuentra todavía herido y destrozado por las secuelas del encierro. Pero la sinfonía de colores y aromas, el silencio y los ruidos de la fabulosa naturaleza andaluza a que va a asomarse en el Calvario, un par de leguas más adelante, confortarán a Juan de la Cruz. Era una alquería, propiedad de un clérigo llamado Correnzuela, de Villanueva del Arzobispo, en la que había una casa de labor, todavía ahí, y un oratorio en medio de un paraje de monte, viña y cultivo de frutales, higueras y naranjos, cerezos y ciruelos o perales, pinos y encinas, y una exuberante alfombra de hierbas y agua, claro está. Los frailes alternan la oración con las labores del campo, y a veces hay noticias sorprendentes a este respecto. Por ejemplo, lo que nos cuenta Fray Brocardo de San Pedro. Una vez comió un hermano una cereza. Y como si fuese la caída de Persépolis, porque en realidad entonces no la tenía que comer. Y el mismo fraile nos dice cómo se las arreglaban con las hierbas para saber si eran comestibles. Darlas a los jumentos, y si ellos las comían, las tenían por buenas, diciendo que lo que no mataba a los jumentos, no mataba a los hombres. Y más de un arreo comieron siempre de unas hierbas tan amargas, que, por serlo tanto, se llamaban jaramagos. Y para quitarlas el amargor a medio cocer las echaban en una tabla y las exprimían. Y después de exprimirlas, las volvían a echar a la olla. En la olla de hierbas se echaban por regalo 2 cucharadas de garbanzos y otras 2 de aceite. Y así venían a ser tan pocos los garbanzos que cabían a cada uno, las veces que se echaban, que al que hallaba 2 garbanzos en su escudilla le parecía mucho. Y también nos cuenta Fray Brocardo que un día que no había nada para comer, Fray Juan mandó que se buscase algún mendrugo de pan y se pusiese la mesa. Y en vez de la comida les hizo el padre Juan de la Cruz una plática de gran espíritu. Son como historias de las florecillas, y más cercanas aún a las historias de los moravitos y santones islámicos de 2 o 3 siglos atrás en esta misma tierra. Historias sobre contratos hechos con Dios por parte de estos sufíes, pobres campesinos o gentes con pequeños oficios de ordinario, para que sus familias fueran provistas de su manutención de higos y ellos pudieran dedicarse a la oración. Historias en las que se nos cuenta que comían unos por otros almojábanas rellenas de miel, y los ausentes sentían en la boca su dulzura y se encontraban satisfechos como si hubieran comido. Historias, en fin, como la de Abula Yaí Yusuf de Suburbol, que tenía una gata que reconocía a los hombres justos y misericordiosos, y obsequiaba a sus visitantes con los garbanzos tostados que eran toda su comida. Y que, cuando un día un visitante de estos le preguntó cómo era que había plantado un olivo junto al pozo de donde sacaba el agua para las abluciones, contestó que él había vivido siempre en esa casa, pero que nunca se había dado cuenta de que allí había un olivo. Y se ha hablado, desde luego, de las extraordinarias similitudes de doctrina y de lenguaje de Ibn Abab de Roda y Juan de la Cruz, y de la similitud o identidad de imágenes y símbolos poéticos de Juan y de otros místicos árabes e incluso persas, y del método de explayación de un poema erótico con sustancia mística en largos comentarios en prosa. Es una muestra más de la polisemia y las complicidades culturales de la obra de Juan de la Cruz, que también desposa el espíritu y el sentir bíblico y el renacentista garcilesiano. Pero yendo siempre más allá y transfigurando este humus cultural como la hermosura de los sotos y la umbría y espesura del monte.